supuesto, en el segmento de entrevistas pueden acompañarnos con preguntas y comentarios en las redes de nuestro espacio, @primera página GB. A las 6:53 minutos comenzamos el segmento de entrevistas. Esta mañana conversando con Enrique Ochoa Antich, escritor y también activista político y activista por los derechos humanos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Carlos, por la invitación. Vamos a conversar, bueno, de los acontecimientos de las últimas horas. ¿Será que vamos a hablar de Trump, por casualidad? Vamos a hablar de Trump, vamos a hablar de ese mensaje que precisamente ayer el presidente de los Estados Unidos publicaba en su red social, donde decía, palabras más, palabras menos, que bueno, que Venezuela estaba completamente rodeada por la Armada jamás antes reunida en la historia de Sudamérica, y decía que bueno, que esto seguiría hasta que Venezuela le devuelva todo lo que le ha robado a Estados Unidos, dice el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente, dice el mensaje de Donald Trump. En este contexto habla bueno del bloqueo naval a toda embarcación petrolera sancionada que ingrese o salga de nuestro territorio. Un mensaje bastante particular. Venezuela, por supuesto, ya ha fijado un comunicado respecto a esto sobre lo que significa esta denuncia, entendiendo que bueno, que básicamente el presidente de Estados Unidos dice que Venezuela le robó petróleo, que le está robando tierras, que le está robando cosas que no sabemos a qué tierra se hace mención el presidente de los Estados Unidos. Comunicado del gobierno, por cierto, que me pareció muy bien redactado, con el cuidado de no convocar a una unidad alrededor del gobierno, sino justamente alrededor de un concepto que está por encima de cualquier gobierno, que es la patria, que es la nación. De modo que yo expreso mi respaldo pleno a ese documento del gobierno, sin ningún ambaje y sin ningún tipo de esguince. Pero yo te había dicho fuera de cámara que te quería pedir 2 o 3 minuticos al arrancar, aunque lo voy a vincular con este tema de Trump, porque el gobierno, como también seguramente vamos a conversar más adelante, tiende a reaccionar frente a estas agresiones. A veces uno puede pensar que es natural que lo haga, cerrándose más, volviéndose más represivo aún. Pero yo tengo el compromiso y además siento que es mi deber que en este diciembre en particular, como lo ha dicho mucha gente, pues insistir en la idea de que los presos políticos, yo no le voy a pedir al gobierno que libere a todos los presos políticos, pero sí creo que frente a estas agresiones la mejor respuesta es la apertura a lo interno. El presidente en algún momento citó a Cipriano Castro en 1902, creo que fue, ¿no?, cuando el bloqueo, que dijo, abro las puertas de las cárceles. Bueno, yo no voy a pedirle al gobierno que libere a todos los presos políticos, ¿no? Los quisiera libres, yo en lo personal, pero sí quiero insistirles en una propuesta que le hice en términos privados. Se la he formulado muchos años. Cada vez que llegamos a diciembre tengo la tentación de hacérsela, que es que se designe una comisión independiente que pueda revisar uno a uno los casos, constituida por instituciones del Estado, pero también por organizaciones de la sociedad civil, rectores de las universidades, ONGs vinculadas al gobierno o vinculadas a la oposición, o de los dos lados, que puedan revisar los casos para producir la mayor cantidad de libertades posibles, ¿no?, de liberaciones posibles. No se puede seguir viviendo esta situación. Macario González, que acaba de salir preso, yo conversaba con él, estuvo 68 días detenido y no se sabe por qué. Eso es una violación de la Constitución y del debido proceso inaceptable. Yo puedo tener todos los desacuerdos que tengo con el discurso de Nickmer Evans, pero no me gusta que esté detenido, porque él expresa con vehemencia sus opiniones. Pero yo estoy seguro que él no está de acuerdo con una salida violenta y mucho menos con una salida injerencista. De modo que insistiría en la idea de esta comisión. Podría depender de la vicepresidencia de la República. Yo mismo les he ofrecido mi concurso para ayudar. Al fin de cuentas, en algún tiempo fui activista de derechos humanos. Creo que puedo ayudar en esa materia, porque valdría la pena revisar caso por caso, y seguramente la gran mayoría de esos presos podrían salir en libertad.
¿Cómo, vamos a hacer una pausa y hablamos de eso al regreso? ¿Cómo esto contribuye en este clima, en este ambiente? Y vamos a hablar del tema de Trump, de tensión entre Estados Unidos, Venezuela y, por supuesto,